Chicos, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo estáis? ¿Todo bien? Oye, espero que estéis fantástico. ¿Cómo estáis? Contadme, ¿cómo os encontráis? Mis mejores deseos hacia vosotros. Espero que estéis fenomenal. Oye, antes de contaros lo que vamos a hacer hoy, si no habéis visto los vídeos de antes, por favor, ir a echarles un vistazo cuando podáis, cuando queráis, dejaros un like si os gustan, que es súper importante para que YouTube recomiende el vídeo más. Si no estáis suscritos, suscribiros, que es totalmente gratuito. Estamos ahí en el camino hacia los 200 subs. El canal tiene muy poquito tiempo. ¿Tendrá un mes? Si llega, si acaso llega a un mes. Y veniros a la plataforma morada, que suelo estar jugando en directo casi todos los días en la plataforma morada. Mi canal es Rivera TV en la plataforma morada. Veniros, que tenemos una comunidad fantástica. No pido que me creáis, venid y comprobarlo por vosotros mismos. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un vídeo de plantillas que me han mandado en este caso a través de Play. Si queréis mandarle vuestra plantilla, venid a la plataforma morada y yo os digo cómo. Rivera TV, la plataforma morada, venid y os digo cómo. Aparte, como estaba diciendo, que tenemos una comunidad fantástica y os lo vais a pasar fenomenal. Espero que sí, espero que así sea. Lo dicho, vamos a hacer un vídeo de plantillas. Os cuento más o menos cómo va a ser la idea, la dinámica. Vamos a analizar, voy a analizar. Quiero que también me deis vuestro punto de vista en los comentarios y voy a ponerle una nota y sugerir si procede algún elemento de mejora. Dicho esto, vamos con ello. ¿Os parece? Vamos con ello. Tenemos aquí la primera plantilla: Peterson, Julius, Jaxel, Duncan, Hibbert, Jalen Sachs, Wagner, Bonner, Sigma, Adebayo. Tiene el dúo abajo, dúo interesante, que es del actual evento. Ya he hablado de qué grindear en el evento. Si no habéis visto ese vídeo, id a echarle un vistazo, que he hablado sobre ello y os puede dar, os puede orientar sobre qué opciones grindear en el evento actual que nos encontramos de la temporada 6. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece la plantilla? Buena plantilla, pero eh, el banquillo, Sigma, es una carta bastante antigua, ha sido muy buena carta, ha sido una carta muy usable, con un tiro que es absolutamente élite. Junto con Adebayo, en mi opinión, es una pareja muy, muy pequeña de interiores. Adebayo es un 2-6, Sigma es un 2-11. Quizá pasar a Adebayo al 4, que es una buena carta a pesar de que es pequeño, y buscar un pivot más solvente a estas alturas de juego. Hay muchas opciones. Cambi ha salido hace poco, Maluach, por ejemplo, Klingan cuando ahorre un poquito más, porque es verdad que ahora tiene 34.000 monedas, o al menos cuando me lo envió tenía 34.000 monedas. Así que buscar una alternativa a Sigma y mejorar un poco esa pareja de interiores. Por lo demás, el equipo me gusta bastante. Peterson es muy bueno. Julius, en mi opinión, de los escoltas que se pueden comprar, a día de hoy sigue siendo el mejor de los comprables. Jaxel, Duncan, Hibbert, pivot alto, me gusta el dúo, Bonner. En fin, creo que un equipo bastante interesante, con la salvedad que comento de la pareja de interiores, que es lo que yo mejoraría. Esta plantilla, pues para mí le daría quizá un 7,5, 7,5, algo así. Decidme qué os parece la nota, si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo. Vamos con la siguiente plantilla, que es de Rocky, que aquí veis Rocky, se llama Rocky. El, el nombre pone Notorious, pero ¿qué es Rocky? ¿Le conocemos a Rocky? Veniros a la plataforma morada y conoceréis a la gente, conoceréis a la gente. Butler, Glenn, LeBron, Sengun, Wemby, Lonzo, Newpel, Chambers, Chris Andersen, Sar. Bastante buen equipo, un equipo bastante sólido. En mi opinión, Newpel en el banquillo es un buen escolta, pero le faltan dos cosas clave. Le falta estamina y le falta mate. Quizá un Harrison Barnes, por ejemplo, sería una buena alternativa. Un Luke Walton sería una buena alternativa. Es verdad que tiene bastante MT. Se podría plantear incluso algún escolta más caro. Ingram también podría estar bien, Ingram, pero es que he de decir que tampoco tenemos ahora mismo escoltas que sean increíblemente buenos, porque se me ocurre también Kawhi, pero Kawhi, el Kawhi Materia me solo tiene el tiro en normal. El dúo Wagner
Bueno, o sin dúo, me refiero, meter a Wagner puede ser también una alternativa. En fin, equipo bastante sólido, me gusta bastante. Glenn Robinson es una gran carta. Lo que decía de los escoltas es que la mayoría de escoltas los han metido en los eventos, como por ejemplo Rudy Gay, Paul George, en fin, Kirilenko, y yo particularmente estoy esperando a que metan escoltas de un poquito mayor el nivel, aunque ya digo, ese Glenn Robinson, por ejemplo, me gusta bastante, yo lo he tenido, lo he probado, y para mí la única pega o el único pero que tiene es que no tiene demasiado, demasiado manejo, y bueno, tiene una serie de dribbling, sobre todo el carry slide que lleva, o uno de ellos, que pierde bastante estamina y con un manejo que tiene 86, a veces haces que cuando salgas de un dribbling o dos se note bastante la pérdida de estamina, ralentiza mucho el tiro, etcétera. Pero bueno, equipo bastante sólido. Me gusta bastante. Creo que es un equipo muy solvente. 8,5. 8,5. Decidme qué pensáis, ¿vale? Vosotros, ¿qué puntuación le daríais? 8,5. Me parece un equipo muy solvente. Vamos con la siguiente partida que es de Brutus. Brutus. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Tenemos a Wade, Jaxel, Boozer, Shaq, Klingan, Westbrook, Kawhi, Tom, Adebayo y Sar. También equipo muy, 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 muy solvente. Jaxel es probablemente el mejor escolta del juego y la carta, bajo mi punto de vista, más rota del juego es el Jaxel. Equipo muy sólido, muy, 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 muy sólido. Westbrook, quizá, ¿no? Westbrook de suplente. Bueno, me gusta Westbrook, es buena carta, pero quizá sería lo único. Chambers luego cuando saque a Tom, si no la ha sacado ya, por Boozer, el Chambers nuevo, pero bueno, equipo bastante sólido, quizá, ya digo, ese Westbrook es bueno, tiene buen tiro, no puede driblar mucho, pero bueno, es bastante rápido, qué sé yo, quizá es Westbrook. Mira, fijaos lo que os digo, lo que pienso. Quizá al lado de Kawhi le iría bien un Booker, por ejemplo, un Booker o Palo. Le podría ir bien al lado de Kawhi, por ejemplo, si me ocurre. Un 9. Me parece una plantilla muy sólida, con algunas cartas que son muy determinantes. Jaxel, Shaq, la pareja de interiores me gusta, la titular, la suplente, en fin, un 9. Plantilla muy sólida. Vamos con el siguiente, que tenemos a Eliezer. Eliezer, vamos a ver el equipito de Eliezer, Peterson, Wagner, Sullinger, Magloire, Oden, Draymond, Kawhi, Tom, Bill Walton y Hibbert, también equipo bastante interesante, bastante interesante. La pareja de interiores me gusta mucho. Magloire, bajo mi punto de vista, es uno de los mejores cuatro. Soden también de los mejores interiores. Wagner, Sullinger es cartaza también para mí de los mejores aleros. Me gusta el banquillo, lo veo bastante equilibrado con un base defensivo, y luego tiene a Tom para atacar. Kawhi también puedes atacar, aunque bueno, no es un atacante excepcional, no por las animaciones y por cómo se mueve, que este año creo que se mueve bastante bien, sino porque tiene el tiro normal, pero bueno, está Draymond, Kawhi, que es algo más intermedio, defensivo intermedio, y luego Tom, en fin, bastante interesante el equipo. ¿Cuánto MT tiene? 1,000,000 y pico. Quizá podría cambiar a Hibbert, ¿no? Por un Klingan, por ejemplo, se me ocurre, por un Maluach, por un Camby, incluso, en fin. Equipo bastante sólido, me gusta bastante. Yo le daría un 8,5, ¿no? Yo creo que 8,5, 8 quizá más que 8,5, un 8, un notable sólido. ¿Ok? Decidme cómo lo veis, que me interesa mucho saber eh, qué puntuación merecen para vosotros estas plantillas. Vamos con Alberto, que tenemos por aquí a Luca, Jaxel, Tom, Magloire, Olajuwon, Draymond, Julius, Kawhi, Adebayo, Sar, también muy buen equipo. ¿Qué cambiaría yo? Pero bueno, entiendo que le gusta a Luca, ¿eh? Por supuesto. Yo cambiaría a Luca, me traería otro base, la verdad, que a mí Luca, bueno, no es una carta que me guste demasiado. Creo que es mejor que el año pasado, creo que es más usable, pero no. En la vida real, Luca me encanta. En el juego, Luca normalmente no suele ir del todo bien. Pero bueno, también plantilla muy interesante, con la salvedad que digo, y yo particularmente
me traería otro base distinto. La pareja de interiores es una locura. Magloire, Hakim es una barbaridad de pareja de interiores. La pareja de suplentes también me gusta. El banquillo, Julius y arriba Jaxel, Tom y abajo Kawhi. Bueno, mantilla también bastante sólida. Como digo, yo le daría también un 8, alrededor de un 8. Me parece muy, 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 muy buen equipo. No, un 8 no. Un 8 no, porque me estoy fijando en que, claro, tienes Jaxel y esa pareja de interiores. Es por el base. Es por el base. 8,5. 8,5 por el base. Si tuvieras otro. 8,5, no, 8 no. O sea, tiene a Jaxel y con esa pareja de interiores más Chambers, lo único que le falla arriba quizá es el base. 8,5. 8,5. Si se pone un base. Otra cosa es que quiera, porque al final esto siempre lo digo. O sea, tenéis que. Hay dos formas de jugar realmente: con cartas meta o con las cartas que a vosotros os gusten. Entonces, probablemente Luca le gusta y por eso quiere jugar con Luca y está fantástico, está genial en el caso de que sea así. Si quisiera dar un pasito más, ir un paso más allá, qué sé yo, pues a lo mejor la ahorra un poquito más y se trae a Shea Opalo, por ejemplo, o a Kate, por ejemplo. Se trae a Cunningham y para mí, si cambia el base, para mí es un 9. Este equipo es muy, muy. Fijaos lo que os digo, si trae a Kate o trae a Shea, sí, un 9 y se pone a Chambers al del evento, cuidado que es un 9,5, ¿eh? Cuidado, o sea, si cambia a Kate, iba a decir, a Luca por Kate, o imagínate por Shea, si llega al materia y saca a Chambers del evento, cuidado que es un 9,5. Con esa pareja de interiores, con Jaxel, con el Tom 100, más un base más competitivo, 9,5, podría ser, 9,5. Vamos con otra, vamos con otra, vamos con otra, vamos con otra, vamos con otra. Cristian, el amigo Cristian, ¿qué tenemos por aquí? A ver, Kyrie, Kawhi, Chambers, Adebayo, Sarr, Westbrook, Hamilton, Boozer, Nick Collison, Garnett. Para mí, Kyrie, pues digo lo mismo que Doncic. Entiendo que Kyrie le gusta. Si quiere ir un poquito más allá, pues con esos 6 millones, más de 6 millones, pues te puedes traer a Kate, te puedes traer a Shea, en fin, te puedes traer opciones muy, muy, muy interesantes. Me gusta el equipo, Kawhi, Tom, Adebayo, Sar, está bien abajo. Quizá quitaría ese Garnett también con esa cantidad de MT, me traería otro pivot más alto, me traería un Klingan, lo que he dicho antes, un Klingan, un Maluach o un Cambi, que también es un 2-11 pero tiene mejor tiro, también es muy rápido. Y quizá quitaba a Westbrook, ¿no? También yo creo que tiene muchas monedas para poder quitar a, a los dos bases y traerse algo mejor y probablemente ese Kawhi quizá también, qué sé yo, quizá lo quitaba, me traería, es que con esa cantidad de MT, aunque es verdad que escoltas, el Wagner del evento lo metería, por ejemplo, en el banquillo, mira, para el banquillo probablemente Jalen Sachs, o incluso para el quinteto titular, Jalen Sachs y Wagner. Y en mi opinión le daría un plus. Pero bueno, así ahora mismo como está la plantilla, le daría un 7,5 aproximadamente, ¿vale? Si hace un par de retoques, puede dar un salto de nivel. Ya digo, entiendo que Kairi lo lleva porque le gusta a Kairi. Y si es así, oye, fantástico, fantástico. Vamos con lo siguiente. Iván, que tenemos por aquí. Tenemos por aquí, a ver. Draymond, Julius, McRoberts, Adebayo, Magloire, Peterson, Jerry, Oscar, Tom y Garnett. Bueno, buen equipo. Me gusta mucho McRoberts, Julius, dos cartas que son bastante ofensivas con un base defensivo. Adebayo, Magloire, me gusta también. Peterson, Jerry, Oscar, Chambers. Quitaría ese Garnett. Yo creo que ese Garnett, en mi opinión, a no ser que tengáis un equipo bastante inicial, o sea, es buena carta, pero si tenéis posibilidad, ya digo, de cambiarlo por un interior más alto, con un mejor tiro, yo lo cambiaba. Me parece buen equipo. Y ese Oscar no está mal, además lo tiene intransferible. Chambers de 4 no lo veo mucho, eso sí. Quizá pasaría Chambers al 3 y trataría de intentar, trataría de traerme un 4 o pasar a Garnett al 4 y traerme un 5, ¿no? Quizá yo a Chambers ahí de 4 no lo veo mucho, no tiene atributos bajo mi punto de vista muy de 4, la verdad. No sé cómo lo veis también, me parece un equipo solvente, con algún retoque. Está bien, Magloire es un 2-11.
Es verdad que quizá Magloire, sí, Magloire te puede jugar de 5, pero lo veo más de 4. Vamos a dejarlo. Para mí tiene que ajustar algunas cosas. Ya digo, no me convence del todo Adebayo con Magloire. Creo que a estas alturas de juego va un poco pequeño. Eh, Quizá pasaría a Magloire al 4 y buscaría un pivot. Un Klingan, un Maluach, etcétera, etcétera. Algo así, probablemente. 7,5. O sea, me parece que tiene cosas interesantes el equipo, pero le hace falta unos cuantos retoques. Vamos, Hugo. Hugo, ¿qué nos cuenta Hugo? Harper, Harrison Barnes, Boozer, Jabari Roy, Castle, Hamilton, McRoberts, Collison, Al Horford. Bueno, Al Horford es terrorífico, terrorífico. Ese Al Horford es terrorífico. Jabari, bueno, sigue funcionando, es una carta algo antigua, pero bueno, bueno, podría ser. Para mí quitar ese All Horford 100% y traerte un pivot, ahorrar un poquito y traerte un pivot de algunas de las opciones que ya he comentado, vamos a un 7, ¿vale? Es un equipo, bueno, obviamente se puede competir, se pueden hacer cosas, pero le faltan cositas al equipo que tiene que retocar cuando tenga algo más de MT, sobre todo el pivot suplente. Al Horford es terrible, terrible. Aparte de bajito, es terrible. Así que bueno, tiene cosas interesantes. Tiene a Harrison Barnes, tiene a Boozer, tiene a Dylan, abajo tiene a McRoberts. eh, Tiene cosas bastante interesantes. Jabari, bueno, todavía puede aguantar. De 4, tiene altura, tiene muy buen tiro, tiene buen escape. Hibbert también me parece un pivote económico interesante. Un 7. Si mejora o retoca algunas cosas, creo que puede dar también un salto. Vamos con Raúl. Raúl. ¿Qué nos cuenta Raúl? Draymond, Scotty, LeBron, Adebayo, Sar, Wade, Westbrook, McGrady, Kirilenko. Bueno, el banquillo no lo tiene ordenado, claro, pues. Pero Raúl, ¿cómo me pasa la plantilla sin tener el banquillo ordenado, Raúl? Arriba, Draymond, Scotty, LeBron, me falta alguien ahí que drible, que pueda driblar, que pueda atacar un poquito más, porque los veo de perfil muy, 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 muy defensivo, bastante defensivo, tiene bastante MT. Ese Pippen todavía puede aguantar, quizá me traería un alero, pasaría Chambers arriba, Draymond, Scotty, Chambers, Adebayo, Sar, y abajo, que lo tiene desordenado, que tiene a McGrady, tiene a Kirilenko de 4, o sea, Chambers lo tiene de 5, ¿no? Kirilenko lo metería al 3, me traería un 2, en fin, bueno, Bosch quizá todavía, o Bill Walton, pasadme los equipos con todo configurado. Bueno, si lo coloca y lo ordena y se trae y hace algún cambio, ya digo, sube a Chambers arriba, un 7, ¿vale? Yo creo que tiene margen de mejora. Si se queda el quinteto, Draymond, Scotty, Chambers, Adebayo, Sar, 7,5. 7,5 probablemente. Y abajo se tiene que ordenar un poquito el banquillo, 7,5, 7,5 por ahí. Se le puede quedar buen equipo, ya digo, creo que arriba es demasiado defensivo, en mi opinión. Vamos con ello, o sea, vamos con lo siguiente, o con ello, vamos con Uri, nuestro amigo Uri. Madre mía, qué foto me ha pasado el amigo Uri. ¿Qué es esto, Uri? ¿Lo que es esto? Me ha pasado una foto parece que esto está en 200p, no tiene resolución. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Kobe White, Barry, McRoberts, Adebayo, Hibbert, Peterson, bueno, Havlicek, madre mía. Madre mía, ¿qué es esto? Havlicek. Boozer, Filipowski, Holly. Bueno, tiene bastante aquí que mejorar, ¿eh? No sé cuánto 128.000 de MT tiene. Bueno, tiene trabajo, ¿eh? Tiene trabajo por hacer. Hay que quitar ese Havlicek, que es horrible. Ese Barry, bueno, no está mal. Tiene trabajo, tiene un poco de trabajo que hacer por ahí. Peterson lo subí arriba. Peterson lo subí arriba. Me traería Harrison Barnes, por ejemplo. Peterson, Harrison Barnes, McRoberts, Adebayo, Hibbert, eso ya lo veo más. Y abajo Kobe White, traerse un escolta, Boozer, Filipowski, Hollis, bueno, algo así. Algo así. Creo que tiene margen de mejora el equipo. Si lo coloca, si hace Peterson, Barry, McRoberts, quizá también traer un escolta, vender ese Barry, que si no me equivoco, es que macho, qué foto me has pasado, que no se ve, que no se ve. Sí, quizá, eso, si trae a Harrison Barnes, también sí, puede un 7, ¿no?
Creo que si hace Peterson, Harrison, Barmack, Roberts, Adebayo, Hibbert, un 7, ¿vale? Tiene que hacer esos pequeños cambios. Vamos con Endika, nos quedan dos, esta y otra más. Draymond, Wade, Derrick Williams, McLaughlin, Holmgren, Curry, Artés, Manning, Adebayo, Sar. No veo a Wade de 2 en absoluto. Yo lo bajaría al 1 y con esa cantidad de MT me traería también un escolta. Puede ser un Ingram, puede ser un Paul George, puede ser un Julius. Me gusta, me gusta McLaughlin, me gusta mucho Derrick Williams. Holmgren al 5 le veo algo endeble. Quizá, quizá subí a Sar arriba con McLaughlin, la pareja me parece bien. Y al menos Chet, aunque no me gusta mucho al 5, bajarlo. Pero creo que Sar es bastante mejor que Holmgren, lo subiría. Entonces, lo dicho, yo traería un escolta, básicamente, por ejemplo, un Julius, un Paul George le podría venir muy bien. El Wagner del evento, tal y como está el equipo, bueno, haciendo ese cambio, pues quizá también es un equipo subiendo arriba a Sar, trayéndose al escolta, tal, un 7 también aproximadamente, ¿vale? No sé cómo lo veis vosotros, luego me interesa mucho que me dejéis también qué nota le daríais a los equipos. Vamos con la última plantilla de hoy. Si os gusta este tipo de vídeos, dejaros un like y traeré alguno más de este estilo. Kate, Julius, Chambers, Sar, Embiid, abajo Shea, Pippen, Jamison, McLaughlin, Garnett. Está bastante bien, me gusta el equipo. Quizá lo invertiría Sar al 5, Embiid al 4, abajo también buen banquillo, quizá me traería un pivot mejor que Garnett, pero bueno, un equipo bastante sólido, le daría un 8 probablemente, un 8, creo que es un equipo bastante sólido, es bastante interesante y ya digo, me traería otro pivot, quizá que tiene bastante MT, algunos de los que ya he mencionado anteriormente. En fin, bueno, oye, chicos, si os ha gustado este formato, dejaros un like, ponedme en los comentarios qué nota le daríais, cómo veis las plantillas, veniros a la plataforma morada si... veniros, porque tenemos una comunidad maravillosa, estoy jugando en directo casi todos los días, pero además si queréis mandaros vuestra plantilla, así os digo cómo, Rivera TV, la plataforma morada. Y poco más por mi parte, que si no el vídeo me queda excesivamente largo. Oye, si no estáis suscritos, suscribiros, que es fundamental, dejaros un like, comentar los vídeos, que también es fundamental para que el vídeo se posicione y porque me interesa también leeros. El otro día de pronto, allí en la plataforma morada, una persona me dio una idea para un vídeo, pues igual puede ser que de comentarios también surjan nuevas ideas o cosas interesantes que yo puedo valorar. Dicho esto, no me enrollo más, pues nos vemos en lo próximo, nos vemos en lo sucesivo. Chao, 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 chicos, dejaros un like que se os olvida, dejaros un like que se os olvida.